Por la gracia de Dios, tenemos entonces nuestro servicio de lectura número 141 del miércoles, del miércoles 4 de septiembre. Antes de proseguir, por cuanto el tema lo amerita, y yo creo que no solamente este, sino todos los temas que conciernen a la obra de Dios, a la justicia por la fe, al propósito de redención, es necesario que tengamos claro que definitivamente necesitamos que Dios obre en nosotros. Y creyendo que ya ha obrado, entonces nosotros entendamos que así como lo ha hecho en nosotros para salvación, también sea Él quien obre por su gracia en todos aquellos que están esclavos del pecado. Recordemos que Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y solamente a través de la misericordia de Dios es que tendremos entonces a, a creer en su Hijo Jesucristo para ser tenidos, como lo dice el apóstol Pablo, como aquellos que según Él nos escogió, según el puro afecto de su voluntad, según su beneplácito, nos escogió en Cristo Jesús para ser miembros de su familia, y que actuase en nosotros en su soberanía, en su poder, para darnos por gracia la justicia que es por la fe, y en ella perseveremos. Por eso quería, como anticipo de la lectura de hoy, no se lo voy a presentar allí, solamente lo quiero leer desde acá. Lo que dice Romanos capítulo 3, del versículo 9 al 31. Dice lo siguiente: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de los judíos y los gentiles. Dice que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, ¿es para qué? Para que a lo largo de la lectura del libro de Levítico, viendo la culpabilidad del hombre, ya sea en cada una de las manifestaciones de ese pecado, y la necesidad de presentar sacrificios por esos pecados delante de Dios, como lo menciona el libro de Levítico, ciertamente todos están bajo pecado, todos están bajo pecado. Y aquí en Romanos 3, versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y cuando uno lee estas cosas en la carta a los Romanos, que es una carta donde se habla acerca de la justicia por la fe, que solamente es por fe, no por obras, eh, uno entiende que es tan necesario que Dios obre por su misericordia, como se lo dijo a, a Moisés: tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, puesto que el hombre está en una condición, como lo dijo Jesús, de esclavitud, y que por ende, pues, todos están bajo pecado, y no hay uno solo que por su propia determinación y voluntad busque a Dios. Tiene que Dios actuar y obrar. Entonces, todo lo que estamos viendo en el libro de Levíticos hasta ahora es eso de la misericordia de Dios, para manifestar mediante cada uno de estos sacrificios una serie de sombras de los bienes venideros que señalasen
la obra que él haría a través de Cristo, la obra de la redención, mediante la cual nosotros podamos acercarnos a él y ser santos como él es santo. Entonces, siguiendo, hasta ahí termino con el comentario, la lectura de Romanos 3, eh, acerca de que todos están bajo pecado, porque eso es lo que señala y ese es el contexto en el cual se desarrolla el libro de Levítico, que todos están bajo pecado, todos están bajo pecado y a todos les es necesario por su pecado presentar sacrificios que figuraban, que eran sombra, que eran símbolo de la obra de Cristo, o sea, de la manifestación propia de la misericordia y de la gracia de Dios para que recibieran tanto judíos como gentiles la redención, la justificación por la fe y que recibida pudiesen entonces perseverar y permanecer en ella. Como está escrito, de la manera que se recibe a Jesús, se permanece en Jesús. El Evangelio es poder de Dios para salvación y en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, porque toda la obra es de la misma soberanía de Dios y el hombre ha necesitado de la gracia de Dios para poder acercarse a él mediante la obra de Cristo, no mediante obras de justicia propia. Entonces, por eso estamos estudiando el libro de Levítico dentro de ese contexto, de que todos están bajo pecado. Ya como lo hemos visto en el libro de Levítico, de acuerdo pues a todo el libro, se ha sacado este propósito de cómo venir y vivir delante de Dios para adorarlo conforme Él es santo, hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Estamos leyendo Levítico capítulo 5 y tenemos la culpabilidad, segunda parte. Luego de esta breve introducción que hemos tenido de acuerdo a Romanos capítulo 3, vamos a proseguir entonces, pero no sin antes, por respeto a las mismas escrituras y porque nos conviene leer los versículos que anteceden a la segunda parte, versículos que ya fueron expuestos en la clase anterior cuando habla de la ofrenda por la culpa en lo cual se haya contaminado cada persona. Pecamos cuando bajo juramento no decimos la verdad. Leamos allí, amados hermanos, capítulo 5 de Levítico, versículo 1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Versículo 2. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Versículo 3. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Luego, en el versículo 4 leímos y estudiamos ayer que pecamos cuando nos comprometemos en algo sin pensar. Dice aquí en el versículo 4, o si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquiera cosa que el hombre proferiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entendiere, entonces dice ahí, será culpable por cualquiera de estas cosas. Entonces está presente la culpabilidad. El versículo 5 dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y ahí quedamos anoche, habiendo explicado la necesidad no solamente de reconocer su esclavitud y la culpabilidad en los pecados que cometa, sino también la necesidad de confesar aquello en que se pecó. Ahora, este capítulo nos va a presentar unos tipos de ofrenda. Esos tipos de ofrenda, mis amados hermanos, lo que dan a entender, conforme la gracia de Dios, es que aplicado a Jesucristo, Dios ha provisto que la redención sea por medio de su Hijo amado Jesucristo. Aunque acá
como esto era figura, como esto era sombra, como esto era símbolo de Cristo, que anunciaba de antemano que Cristo sería quien pagaría por los pecados, pues eh, si Dios hubiese solamente establecido un tipo de animal, en este caso por los pecados de ignorancia, sabemos que en el pueblo no había, toda la gente no tenía la capacidad adquisitiva para presentar dicha ofrenda, como en este caso es la de una cordera o una cabra, como ofrenda de expiación. No toda la gente tenía esa misma capacidad de, o tenían estos animales, o no podían adquirirlos o comprarlos. En, Dios entonces proveyó que podían también presentar otros tipos de ofrenda, pero recordemos que la ofrenda por el pecado, para expiar el pecado, ha sido únicamente Cristo, una sola ofrenda. Aquí vamos a ver tres. En el versículo 6 dice, y para su expiación, o sea, para pagar por el pecado, traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote hará la expiación por su pecado. En clases anteriores habíamos ya clarificado por qué si la obra de la redención era mediante el sacrificio de un hombre, en este caso del Hijo de Dios, del unigénito del Padre, ¿sí? Por la obediencia de un hombre, por la gracia de un hombre, por la justicia de un hombre. ¿Por qué aquí se presenta, Dios pide animales, en este caso una cordera, ¿sí? O una cabra? ¿Por qué lo hace? Porque aquí no se está colocando, en este caso, el énfasis en cuanto al animal como tal, sino en la persona que presentaba el animal. Y recordemos que estos pecados o estos sacrificios, en estos sacrificios se podía presentar animal tanto macho como hembra, pero en el Cordero de la Pascua estrictamente tiene que ser macho. En el sacrificio de la expiación necesariamente tiene que ser macho, porque apuntaban únicamente a Cristo como tal. Eso ya lo vamos a ver después. Entonces no hay que confundirnos si acá, si de hecho sabemos que fue por la obediencia, la gracia y la justicia de un hombre, porque entonces aquí Dios está pidiendo que una cordera o una cabra. Eso es lo que hemos explicado ya en clases anteriores. Pero el énfasis aquí se coloca es que era necesario presentar la ofrenda para expiar el pecado cometido. Es necesario que se expiara ese pecado y que el sacerdote hiciera la expiación por ese pecado. Pero aquí tenemos entonces una persona que tiene un poder adquisitivo mayor, tiene como, ya sea que tuviese el animal o que lo adquiriese para el sacrificio. Preferiblemente, por lo general, eran animales que pertenecían a la persona, con lo cual también la persona ofrecía lo mejor que tenía a Dios, según lo que Dios se ordenaba. Ahora, fíjese que acá en el versículo 7 ya no va a ser una cordera o una cabra, sino que dos tórtolas o dos palomines. Entonces, dice, y si no tuviere lo suficiente, ¿sí? Fíjese usted que el énfasis acá no se hace en sí sobre el tipo de animal, sino en este caso es el sacrificio, el poder adquisitivo de la persona o la capacidad que la persona tuviera socialmente hablando, económicamente hablando. Y esto nos habla muy bien de que Dios respeta tanto al rico como al pobre,
y la salvación está provista para el rico y para el pobre. Leamos en el versículo 7, dice, y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Dice luego en el versículo 8, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación o pagar por el pecado, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Hablando acerca de cómo era presentado estos sacrificios, eh, tenían que hacerse de tal manera que no quebrasen ningún hueso de los animalitos. ¿Por qué razón? Porque el sacrificio de Cristo, dado por Dios el Padre para expiación de nuestro pecado, estaba anunciado de que no sería quebrado ningún hueso suyo. Por eso dice las escrituras que eh, fue descoyuntado, pero ninguno de sus huesos fue quebrado. O sea, internamente lo dividieron por sus piezas, como dividían al animal por sus piezas, sin quebrar ningún hueso. Aquí dice, y los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no lo separará por completo. Ahora, recordando lo del sacrificio del Señor Jesucristo en expiación por el pecado, recordemos, son pecados por ignorancia, no son pecados voluntarios o de previa disposición o determinación de la persona, sino que son pecados por ignorancia, resultado mismo de su condición de esclavo del pecado. Tengamos presente lo que el Señor Jesucristo dijo. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, recordando lo del sacrificio del Señor, eh, recordemos que cuando le era necesario a los soldados romanos quebrar las piernas de aquellos que estaban en la cruz, como para agilizar su muerte. Pero cuando llegaron a Jesús, ni quebrar sus piernas fue necesario. Aunque ciertamente fue descoyuntado, pero ninguno de sus huesos fue quebrado. Pero acá separaban el cuello de la cabeza, mas no lo separaban por completo. Ahora, y dice en el versículo 9, y rociará de la sangre de la expiación, nuevamente, la sangre sin derramamiento de sangre, no hay expiación y no hay perdón de pecados. Aquí aparece nuevamente la sangre. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Eso es la necesidad de rociar la sangre de la expiación en el altar, porque era la paga por el pecado. El animalito daba, en ese caso, se le transfería la culpa a la tórtola o al palomino, y muerto, ciertamente su sangre era rociada en el altar de la expiación. Y del otro, en este caso, de la otra torta o del otro palomino, del otro hará holocausto. O sea, tenían que colocarlo sobre el altar para ser quemado allí, conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Sé que esto es bastante, llega a ser, cuando usted está leyendo Levíticos, sobre todo cada una de estas leyes de sacrificios, estas ordenanzas, es bastante abrumador ver que todo, eh, para todo pecado era necesario presentar ofrenda para expiación. Es bastante abrumador, o sea, desalentador en la condición del pueblo de Israel, pero no es diferente a la condición del pueblo gentil, y en estos tiempos aún más, porque si en ese momento abundaba el pecado,
ahora abunda mucho más. Las escrituras dicen que el haberse multiplicado la maldad, o sea que en estos tiempos, amados hermanos, si hubo un tiempo en el cual se requiere de la misericordia de Dios a causa de la condición del hombre, donde toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, donde hay una necesidad tan grande de que Dios obre en su misericordia y tenga misericordia de que él, de quien él tenga misericordia y provea para esa persona eh, que por su gracia pueda llegar a Cristo. ¿Sí? Ahora recuerdo el caso de la mujer samaritana que llegó a sacar agua del pozo. Y Jesús le dice que el que bebiere del agua que de ese pozo volverá a tener sed, pero el que bebiere del agua que él le da no volverá a tener sed jamás, porque el agua que él le dará será una fuente de agua que salta para vida eterna. Y eso, amados hermanos, nos recuerda que hay una necesidad, como lo dice el profeta, las sagradas escrituras. El hombre ha dejado vacía el alma, ha quitado la bebida al sediento, hay una sed, pero se necesita que sea Dios, amados hermanos, quien, como dice, nos saque, nos rescate del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, como lo expresaba su propio Hijo, nuestro Señor, que nadie puede venir a Él si el Padre que lo envió no lo trae. Y no lo va a traer con estrategias o como se suele hoy día eh, o hemos en algún momento para hablar de nosotros y no de otro. Hemos usado estrategias, hemos usado diferentes actividades, diferentes cosas como para que hacer una reunión y que la gente llegue ahí a esa reunión. Hemos hecho una cantidad de cosas, hemos hasta ofrecido comida, ¿sí? Hasta inclusive hemos intervenido en sepelios, en funerales, en matrimonios, en cumpleaños, en aniversarios, en toda ocasión. Pero ciertamente, amados hermanos, a menos de que Dios sea quien eh, traiga a esa persona a Cristo, esa persona ciertamente será regenerada y tendrá la fe para salvación en Cristo Jesús. Eso no será por medios humanos o por sabiduría humana. De ahí la necesidad de que persistamos en la oración para que sea Dios quien traiga las personas a Cristo, porque nadie puede venir a Cristo si el Padre que lo envió no lo trae. Yo creo de todo corazón que la mujer samaritana fue traída por el Padre ahí, al pozo. Y fíjense usted ese hermoso evento. Dios la trae, la saca a ella del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y la lleva a, por así decirlo, a encontrarse con Cristo. La lleva a Cristo. Bueno, usé esa expresión de encontrarse, ¿no? Porque es algo muy cotidiano en lo que los cristianos evangélicos decimos. O sea, ha sido Dios quien ciertamente llevó a la mujer samaritana allí a Cristo. Él fue quien la llevó. Recordemos que, y no solamente a la mujer samaritana, a todos nosotros ha sido el Padre que nos ha llevado a Cristo. Y no han sido los medios o las fórmulas o las actividades o las cosas, las estrategias que la iglesia local, la iglesia visible ha hecho. Ha sido Dios. ¿Y usted lo cree? Yo no creo que ha sido Dios. Y gracias a Dios porque ciertamente Él ha provisto a Jesucristo para que Él sea quien expiase, pagase por nosotros. Entonces,
En el versículo 9 habla de esto de rociar la sangre, y en el versículo 10 dice, y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Ahora, había otra ofrenda que se podía presentar por expiación, pero para personas inclusive que ni siquiera tuviesen para comprar una torta o dos palominos, y era: mas si no tuviere lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Ahora, ¿por qué le dice eso? Porque esto no es una ofrenda para olor grato, a diferencia de la ofrenda que se presentaba de flor de harina amasada con aceite y con incienso de olor grato. Esa ofrenda de gratitud. Aquí es una ofrenda para expiar el pecado, lo cual señala que Dios ciertamente no le agrada de ninguna manera y que aborrece el pecado. Recordemos que el pecado causa separación entre Dios y el hombre. Y el hombre está muerto en sus delitos y pecados, pero es Dios quien le da vida cuando aún está muerto en sus delitos y pecados, y lo conduce a la gracia de Dios para la justicia por la fe en Cristo. Por eso dice, no pondrá sobre ella aceite ni sobre ella pondrá incienso, porque eso no es agradable a Dios. El pecado nunca agrada a Dios. Nadie que lleve una vida de pecado podrá agradar a Dios. Entonces dice Dios, eso no le pongan aceite ni incienso, porque es para expiación. Lo que a mí me da mucha paz cuando leo esto es que Dios definitivamente no desestima a ninguna persona en razón de su condición social. Si podemos ver hasta ahora, hay personas que tienen capacidad para una cordera, para una cabra, otra tendrá capacidad para una, una tórtola, un palomino, pero si no tuviere lo suficiente, podrá entonces presentar una efa de flor de harina. Y esto nos habla de la gracia de Dios. Luego dice en el versículo 12, la traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación, es paga por el pecado. Sin embargo, no es una ofrenda encendida de los gatos. Ahora, en versículo 13 dice, y hará el sacerdote expiación nuevamente por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas. Y lo más trascendental dentro de todo esto en cuanto a lo que ellos hacían era que esa persona era perdonada, y dice, y será perdonada, y será perdonada. Era perdonado el rico, era perdonado el pobre, era perdonado el que no tuviera ni siquiera lo suficiente, pero eran perdonados, eran perdonados. Y gracias a Dios por eso. Si bien ahora el Espíritu Santo nos ha hablado en el libro de Hebreos de que este perdón no hacía limpio en cuanto a la conciencia al que practicaba este culto, eh, Dios en su misericordia les ministraba ese perdón. Él explica que ciertamente lo que esto hacía era que esa persona se mantuviese en esa santidad para con Dios y en espera de la promesa de la redención en Cristo. Recordemos que para eso menciona el libro de Hebreos en el capítulo 11, aquellos que fueron, alcanzaron buen testimonio por la fe, aunque pudieron llegar a ser perdonados presentando sacrificio en expiación por sus pecados, no alcanzaron a recibir lo prometido, sino ciertamente hasta que viniese Jesús, quien ciertamente expiara sus pecados y derramara su sangre para perdón de sus pecados. Dice, y él
Y el sobrante, dice, y el sobrante será del sacerdote como ofrenda de vianda. Y nuevamente recuerda allí los derechos que tienen los que sirven al altar. El altar participa. Pues, ahora, el otro tipo, en este caso, había ahí sí, dice, solamente el tipo de ofrenda solo era el carnero en el caso de las ofrendas expiatorias por pecado no intencionado, en lo cual se halló culpable y para lo cual debía retribuir. Este caso no se podría presentar ya un, un, un animal, en ese caso hembra, sino macho únicamente. Ofrenda expiatoria por pecado no intencionado. Y esto era el único, o sea, un tipo único de ofrenda era el carnero. No se podía presentar hembra, sino macho. Entonces aquí dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Entonces traería el animal que estaba figurando a Cristo, pero también debía pagar una retribución. Dice, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Esto nos recuerda en lo concerniente entonces a las primicias, como decía, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Si la persona no traía las primicias, estaba cometiendo una falta, estaba pecando por hierro en las cosas santas de Jehová y era culpable por no traer sus primicias. Y eso pasaba también cuando no traían los diezmos al alfolí, porque recuerden que esas cosas eran, aquí las llaman cosas santas de Jehová, y debían retribuir eso, o sea que aparte de presentar como tal luego sus primicias y sus diezmos, aparte de eso tenían que dar una quinta parte, o si no presentaban los sacrificios, tenían que dar una quinta parte también. Por eso, eso es lo que se llama la restitución, en ese caso por parte de quien, o sea, retribuir, en ese caso por haber pecado contra cosas que Dios había apartado para sí. Dice, y lo dará al sacerdote y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado, porque una cosa que también es bastante trascendental es que Dios definitivamente no contenderá con el hombre para siempre. Y él lo que en su gracia nos ha manifestado en su palabra es que él ha determinado que por la gracia de Cristo los hombres tengan paz para con él, justificados por la fe, eh, tengamos paz para con él. Ahora, finalmente dice, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun, si aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, que eso ya también nos está señalando a Cristo sin pecado. Esto traerá pues al sacerdote para expiación, para pagar por el pecado, según lo estime el sacerdote, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. Eso ya nos deja bastante claro que todos estos pecados que necesitaban el sacrificio de estos animales eran por ignorancia. Dice,
es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Ahora, para finalizar en esta noche, vamos a ver lo que la expiación es, cómo es la expiación es entendida conforme al Nuevo Testamento, en unos breves eh, pasajes. No vamos a ver todos los pasajes del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento referentes a la expiación, pero ya hemos finalizado aquí el capítulo 5 de Levítico. Vamos entonces a ver la expiación conforme el nuevo pacto. Eh, Colosenses 2:17 dice, haciendo referencia al capítulo 5, que lo vamos a tomar solo como referente el capítulo 5, pero bueno, tal ya el 1, el 2, 3, 4 y 5 de Levítico. Colosenses 2:17 nos dice que todo lo anteriormente leído en cuanto a los sacrificios de animales, dice todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Haciendo énfasis aquí que todo esto era sombra, todo lo anterior, todo lo que hemos leído, todos estos sacrificios, todo esto era sombra de Cristo, de lo que había de venir. Ahora sí, luego Hebreos 10, del 1 al 18 dice, hablando de esa sombra de lo que había de venir, dice, ¿por qué la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas? Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acerquen. Eso era lo que estábamos hablando hace poco acerca de que si bien las personas eran perdonadas, no eran hechas perfectas en cuanto a su conciencia. No los hacían limpios en cuanto a su conciencia, puesto que eso estaba únicamente reservado para la obra expiatoria mediante el Hijo de Dios, mediante Jesucristo. Por eso dice aquí que ciertamente esos sacrificios de becerros, de carneros, de cabras, de machos cabríos, de tórtolas, de palominos, nunca hicieron perfectos en cuanto a la conciencia al que practicaba ese culto, nunca los hicieron perfectos. De otra manera, si hubiesen esas personas sido hechas perfectas, de otra manera cesarían de ofrecerse. Recordemos que para cuando el escritor de Hebreos está diciendo esto, todavía estaba el templo. Por eso dice que se ofrecen. Dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Y aquí nos deja claro una cosa, que solamente a través de la obra expiatoria de Cristo, de la redención, es que la conciencia quedará limpia. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y habla de toros porque recordemos que se presentaban becerros. ¿Sí? Becerros, o sea, sacrificios de animales vacunos, sacrificios de animales ovejunos. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Si estos sacrificios, según la ley, no quitaban el pecado, mucho menos lo va a hacer una obra de justicia propia del hombre, o mandamientos o tradiciones de hombre, o sabiduría humana, legalismo humano, duro trato del cuerpo, filosofías y huecas sutilezas y ninguna religión. Solo la sangre de Cristo, hablando de la sangre derramada para expiación, o sea, en pago por el pecado, es la única que por la cual es quitado el pecado. Dicen, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos, recuerda de los holocaustos, la ofrenda del todo quemada. Y expiaciones,
por el pecado, como los que hemos leído en el capítulo 5, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y dice claramente las cuales cosas te ofrecen según la ley. Y luego dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y aquí sí lo vamos a dejar resaltado en este azul tan hermoso que nos ayuda a recordar que esto pertenece a la gracia de Dios, a su buena voluntad. Recordemos esa buena voluntad expresada por los ángeles cuando le dieron la noticia a los pastores: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y luego los ángeles, las huestes celestiales, alababan a Dios y manifestaban esa buena voluntad de Dios, el puro afecto de su voluntad para con el hombre, diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra eh, paz, buena voluntad para con los hombres. En esa buena voluntad y esa paz para con los hombres únicamente sería mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. No en vano el ángel Gabriel le dice a la Virgen María, ponle por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Nuevamente, gócese leyendo esta parte. En esa voluntad, por el puro afecto de su voluntad, según su beneplácito, lo que él se propuso en sí mismo, siendo algo, se puede decir, unilateral. Es de Dios, es del Verbo y del Espíritu Santo la obra redentora, no del hombre, no según la ley, no según sacrificios de la ley. Es en esta voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente, hablando, vuelve el escritor de Hebreos a situarse en el contexto en el que estaba, todavía estaba el templo allí, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahora usted podrá considerar hoy día mucha gente esforzándose por ser limpia del pecado, por ser libre del pecado, por limpiarse de los pecados, y eso es una tarea imposible por medios humanos. No se puede. Ahora, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque dice que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Dice ahí en el versículo 10, y aquí dice, con esa sola ofrenda nos ha hecho perfectos para siempre a los santificados, que hemos llegado a ser hijos de Dios. Dios nos ha dado la regeneración y la fe para que por ella nosotros seamos hechos miembros de su familia, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré
añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y esto habla, amados hermanos, de una seguridad de salvación. Habla de la seguridad que tenemos mediante el sacrificio de Cristo, de que nuestros pecados no serán tomados más en cuenta y que ciertamente nos está dando una seguridad de justificación y de paz para con Dios, en la cual, como dicen las Escrituras, una vez recibida, tenemos entonces por la gracia esa perseverancia en esa fe, permaneciendo en ella, firmes y constantes, creciendo en la gracia del Señor Jesucristo, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. Dice, pues donde hay remisión, hablando de perdón de pecados, o sea, donde hay perdón de estos o remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, porque recuerde que lo que nos hemos propuesto de acuerdo al libro de Levítico es entender cómo hemos de venir y de presentarnos delante de Dios como Él es santo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, dice, con corazón sincero. Tenga presente siempre el propósito del libro y el tema que nos hemos propuesto. ¿Cómo venir y acercarnos delante de Dios correctamente mediante Cristo, santificados por su obra redentora para asimismo vivir delante de Dios en santidad como Él es santo? Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, esto por la sangre de Cristo, y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Y Hebreos, habiendo explicado y habiendo dicho el Espíritu Santo por el escritor de Hebreos que Jesús expió el pecado, luego da una advertencia al que peca deliberadamente, y no podremos terminar este tiempo sin atender a esa advertencia. Aquí dice el contraste entre el pecado de ignorancia que ha sido expiado y el pecado voluntario. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pero quiero que al leer esto recordemos la seguridad que tenemos en la obra expiatoria de Cristo, que es una obra de la misma soberanía y gracia de Dios para con nosotros, quien por el puro afecto de su voluntad nos ha dado la regeneración en el Espíritu, y que a través de su Hijo seamos hechos sus hijos. Él dijo que en ese pacto Él escribiría su palabra en nuestros corazones, la pondría en nuestra mente y la escribiría en nuestros corazones para que le obedezcamos. Aún nuestra obediencia no es en nuestras fuerzas, es por la obra de Dios, como dice el escritor de Hebreos. Él está haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él, porque es por la pura gracia, es la gracia soberana de Dios la que actúa en nosotros. O sea, tenemos que tener la seguridad en Dios y no en nosotros. La seguridad en la obra de Cristo y no en nuestras fuerzas. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Qué quiere decir eso? Que morirá porque no habrá perdón de pecados. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece
que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hace esa pregunta. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? De hecho, aquí se habla entonces de los grados del castigo. Pues conocemos al que dijo, mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Hebreos 9, 11 al 28 dice, ya con esto vamos finalizando, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ¿sí? Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahí está nuestra seguridad, nuestra plena confianza, por lo cual permanecemos firmes en esta salvación. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión o perdón de las transgresiones que había bajo el primer pacto, esos pecados de ignorancia del pueblo, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue constituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre. No se hace remisión, no se hace perdón de pecados. Pero el sacrificio de Cristo quita el pecado. El Espíritu Santo nos dice finalmente, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. ¿Cuál es el mejor sacrificio? Dice, porque no entró Cristo en el tabernáculo hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, esta es nuestra certeza, convicción, seguridad salvífica. Retengamos nuestra profesión. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere,
para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si usted dice: pastor, hay un pasaje bíblico donde yo pueda decir que confiado en la gracia de Dios mediante Cristo tengo seguridad de salvación, pues este. Y habiendo sido perfeccionado, el Señor Jesucristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. A Dios nuestro Padre Todopoderoso sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ruego a Dios nuestro Padre Todopoderoso que por su gracia nos conceda, mediante su misericordia, recibir abundancia de revelación, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, palabra y revelación que sea dada por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amados hermanos, hasta aquí llegamos el día de hoy. La paz del Señor está con cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, pastor.